Buenas noches, estamos aquí en una charla en corto. El día de hoy tenemos una invitada de lujo, es la bióloga Marisol, Castro. Ella es gerente de innovación y mejora continua en la agrícola Vélez. Es una empresa mexicana, es sinaloense, de jitomate, decimos aquí los de Jalisco, ¿verdad? Está certificada en SMETA y de la información que obtenemos de esta empresa, algo que me gustó mucho es la declaratoria hablando acerca de responsabilidad social. Dice, con compromiso de transformación de sus colaboradores y sus familiares. Y por eso, precisamente, el día de hoy vamos a hablar acerca de la responsabilidad social, de lo que implica esta puede ser certificación o la implementación de las actividades y cómo nos puede ayudar al compromiso, ¿verdad?, del personal en las acciones relacionadas para inocuidad, para calidad, para sustentabilidad, inclusive para seguridad industrial, ¿no? Seguridad de su actividad. Entonces, muchísimas gracias, perdón, bióloga Marisol, por a darnos este tiempo para platicar de su expertise, que es responsabilidad social, y específicamente vamos a hablar de lo que se hace en el agro, ¿verdad? Buenas noches. Buenas noches, América. Pues te agradezco mucho la invitación. Estoy muy contenta de conocerte y de participar y poderle hablar a tu foro sobre un tema tan importante que es la responsabilidad social y cómo se relaciona con la inocuidad y los beneficios que trae para el sector agro, ¿no? El implementar prácticas responsables, no solo con los colaboradores, sino con sus familias, con la comunidad y con otros grupos de interés. Y esto pues nos ayuda para ser obviamente más rentable, tener un negocio sustentable y también mejorar la calidad de vida y poder implementar sistemas de gestión de una manera más integrada y más adecuada para la organización. Pues muchas gracias por la invitación, es un gusto estar aquí con ustedes. Muchas gracias. Vamos entonces entrando en materia. ¿Qué es la responsabilidad social? Bueno, hay conceptos en la ISO, hay conceptos en otros estándares sobre lo que es responsabilidad social, pero mi concepto es lo que hace la empresa en relación a sus grupos de interés y cuál es el compromiso que establece la organización para que esta relación sea un ganar-ganar. Es decir, que además de cumplir con lo mínimo que le establece la ley, ¿qué más hace para estar en comunión y en comunidad y tener contentos a todos sus grupos de interés? Entonces, eso es la responsabilidad social, el compromiso y el construir valor de reciprocidad con todos los grupos de interés. Híjole, eso está muy padre, esto de decir construir valor, ¿verdad? Y reciprocidad. Porque, bueno, yo siempre les he dicho a los muchachos, bueno, si a la empresa le va bien, a mí me tiene que ir bien. Pero si yo veo que la empresa crece, crece, crece y yo estoy igual, pues entonces no me da como ganas o no tengo el compromiso, ¿no? De favorecer las actividades que hacen que la empresa crezca. Pero si yo veo que la empresa me está retribuyendo o está preocupada en darme condiciones de mejora para mi persona y sobre todo para mi familia, pues claro que me van a dar ganas de mejorar también a mí, ¿verdad? Las condiciones en las cuales yo voy a trabajar. Hablando de estas condiciones, de estas actividades, ¿qué ejemplos nos pudiera proporcionar de ejemplos prácticos, ¿verdad? Que ustedes hayan realizado para fomentar estas acciones. Sí, en primer lugar, lo que como empresa hacemos es hacer un diagnóstico situacional, es decir, Ujú, conocer a estos grupos de interés y en esta charla sí me voy a enfocar mucho en nuestros colaboradores, ¿no? Que ujú, es la esencia de la organización. Nosotros en el sector agrícola y en particular en el estado de Sinaloa, trabajamos con comunidades locales, gente que es de aquí de la comunidad, pero también vienen trabajadores migrantes que vienen de otros estados. Entonces, en primer lugar, el conocer estos grupos de interés que tenemos, estos grupos de colaboradores nos permite saber cuáles son sus necesidades y en base a ellos establecer nuestras estrategias. La empresa pues ya tiene 30 años trabajando y ha hecho una gran labor para poder garantizar las condiciones de vida adecuadas a esas personas, pero sobre todo presentar para ellos el mejor lugar para trabajar. Entonces, en este sentido,
Por ejemplo, con la comunidad migrante, el trabajo empieza desde el reclutamiento, desde Sí, difundir las vacantes y poder darles a ellos desde su comunidad de origen información clara, completa, de cuáles van a ser sus beneficios y sus responsabilidades para que ellos ya vengan con cierta certeza y que lleguen aquí con la garantía de que van a ser bien tratados y de que van a tener las condiciones óptimas, no solo para ellos, sino también para sus familias, porque sí. estos colaboradores viajan con sus familias, con esposas, esposos, hijos, inclusive sobrinos, los abuelitos, o sea, se viene toda la familia. Entonces, desde ahí empiezan esas actividades desde reclutamiento. Y ya llegando acá con nosotros, pues tenemos viviendas que nosotros les llamamos centros de desarrollo comunitarios, comúnmente les Ok. conocen como albergues, cuarterías, etcétera. Nosotros les llamamos así porque es una comunidad. Entonces, en esa comunidad a ellos se les otorga una vivienda digna con todo lo que eso implica, sus servicios básicos, tanto de salud, la vivienda con piso firme, techo, etcétera, pero además una serie de amenidades. Por ejemplo, hay consultorio médico, hay una tienda donde se les ofrecen productos de la canasta básica a un precio muy asequible. Tenemos el servicio de agua purificada, también le brindamos el agua purificada a las personas. Y en el caso de los colaboradores que viajan con su familia, pues tenemos la estancia infantil, la guardería, ¿no? Para cuidar a sus hijos. Y además otorgamos todas las facilidades para poder acceder a la educación. Y con facilidades me refiero tanto a tener las instalaciones dentro de la empresa como trasladarlos a las comunidades que están alrededor de donde se encuentra este centro comunitario para que ellos puedan tener acceso a la educación. Y esto es así como a grandes rasgos algunas de las prácticas que tenemos para poder tener a estos grupos de colaboradores que vienen desde otros estados y tenerlos pues contentos, ¿no? Y que vivan tranquilos y que se dediquen a ser productivos. Así es. Yo creo que cuando tienes esas situaciones ya fuera de tu cabeza, o sea, esas preocupaciones de dónde va a estar mi niño, va a comer bien, dónde va a estar mi familia, no voy a tener casa, o no tengo casa, o no tengo comida, o no tengo acceso al agua, o me queda muy lejos, ya solamente te queda en concentrarte en lo que es la parte del trabajo, ¿no? Y eso favorece muchísimo a la productividad. Entonces, a veces me dicen, y América, es que eso es muy soñador, estamos hablando de que esos son inversiones muy grandes que luego no se van a pagar. Claro que sí se pagan, la productividad se ve mejorada en el entendido de que la persona ya no está preocupada por situaciones que son importantes, pero son externas a la organización, pero la organización está apoyando para que tengan las mejores condiciones para poder hacer su mejor esfuerzo, ¿verdad? Eso, cuando yo era niña, ¿verdad? Cuando tenía, mis papás son bueno, mi mamá viene de un estado que es netamente agricultor y veías, ¿no? Que a las personas se iban y estaban trabajando y trabajando todo el día y a veces preocupados que porque tenían que llevar el lonche, tenían que llevarle su comidita a la esposa o tenían que llevarle su dinerito y no les alcanzaba el tiempo. Ahorita ya con estas acciones, pues le das opción al trabajador a enfocarse a lo que es importante para la empresa, ¿no? Que es ser productivo. Ahora, estas actividades, ¿cómo has visto que afectan al trabajador en su día a día? O sea, ellos cómo se sienten, qué te han externado cuando ven que, por ejemplo, llegan de un lugar donde tienen condiciones difíciles de vida y llegan a un lugar donde, aparte que tienen un trabajo seguro, pues tienen otras que no, que normalmente no tienen en sus comunidades. Ellos qué te comentan o qué te externan. Sí, de los comentarios más frecuentes de los colaboradores es que se sienten tranquilos y se sienten contentos en la empresa, se sienten apoyados y sienten esa certeza de saber que están en un lugar donde se preocupan por ellos y donde se les trata bien. El trabajador siempre se expresa de esa manera de que vengo de mi comunidad y allá no tenía este servicio, allá no tenía acceso a este recurso que aquí sí tengo. Y también nos dicen, a veces se comparan con otros trabajos que han tenido donde han batallado inclusive para trasladarse al trabajo, para que se les pague cada semana.
cosas tan básicas, ¿no? Entonces, ellos siempre expresan que se sienten contentos y que por eso vuelven cada año. Los trabajadores, los que tienen familia, siempre nos dicen lo que más los tiene felices es saber que ellos van a 5 de la mañana, van a ir a dejar a sus hijos a la estancia infantil y van a regresar sabiendo que están bien cuidados. Entonces, ellos en la Ujú. mañana dejan a sus hijos, los niños ahí desayunan, los preparan para llevarlos a la escuela, regresan de la escuela, comen y ellos en la tarde llegan de su jornada de trabajo nada más a recogerlos y llevarlos a su casa, pero sabiendo que están bien atendidos. Entonces la gente sí se siente agradecida con la empresa por ese tipo de beneficios y porque pueden irse a trabajar sabiendo de que tienen otras preocupaciones de lado. La Y gente no sí nos solamente, expresa eso. muy bien. Y no solamente es lo que hace el trabajador que viene de fuera, ¿verdad? Cómo se siente, sino de qué manera creces a la comunidad en sí, porque le das trabajo a personas que están cuidando a los niños, que les hacen de comer, a lo mejor te traes algún maestro o maestras o ayudas a que las escuelas que estén cercanas pues estén en mejores condiciones para que vayan los niños, ¿no? Es una mejora en la totalidad de la comunidad, no solamente del trabajador que tú estás trayendo, ¿no? Y la comunidad ve con aprecio que tú como empresa te preocupes por todas las personas, ¿no? Que están formando parte de tu ambiente. Sí, de hecho, cuando está la temporada agrícola en auge, cuando va empezando, se nota la vida en las comunidades donde están enclavadas las agrícolas, porque se activa la economía, como tú lo dices, es un círculo virtuoso, ¿no? En Ujú, que, imagínate que nada más voy a hablar de la empresa para la que trabajo, estamos hablando de alrededor de 2,000 personas que vienen desde sus comunidades de origen y ujú, que vienen a activar la economía a otra región porque esas personas, aunque la empresa les otorgue muchos beneficios, sí se hace una economía local en el aspecto de que ujú. consumen local, son nuestros proveedores de muchas de las cosas que se les brinda a los colaboradores y eso hace que se vea también el ánimo de la gente en la comunidad, porque sí es muy diferente la temporada agrícola a cuando baja la producción, Ajá. inclusive en lo que se ve en el pueblo, pues sí se activa la economía y eso hace que todo opere de la manera más armoniosa. Una pregunta, y por ejemplo, ¿ha habido algún choque cultural entre las personas que vienen de diversas comunidades a el lugar donde están enclavados los centros agrícolas o, o hay como una especie de mezcla de las actividades que ellos realizan en sus rancherías, por ejemplo, y las que llegan a hacer aquí? ¿Cómo has visto pues esa mezcla, ¿no? De lo que hacen las personas en sus comunidades y luego llegan aquí y a lo mejor también y se encuentran con otras cosas y cómo has visto que eso enriquece a las personas. La verdad es que no solo hay choque cultural Ujú, con nuestra localidad, sino que como vienen personas de diferentes estados de la República, también entre ellos en el mismo centro de desarrollo comunitario también tienen usos y costumbres que a veces son similares, pero a veces son diferentes. ujú, Y lo que sí hemos visto es que la verdad para las personas locales ya es algo común, es un común denominador tener ujú, a estas familias migrantes y como ella es un tema cotidiano, ya tiene muchos años siendo así, ya lo ven como algo normal, como algo habitual. Y muchos de estos colaboradores que aunque están viviendo en estas viviendas que nosotros tenemos, ya tienen amigos y compadres locales, muchos de ellos ujú. han dejado los centros de desarrollo comunitario y ya viven en las localidades, entonces ya tenemos una mezcla cultural Mezcla, ujú, en donde que se ha enriquecido bastante. De hecho, por ejemplo, hablando, por ejemplo, de la comida. ujú. Aquí tenemos ciertos usos y costumbres con la comida y la gente del sur, por ejemplo, le gusta mucho el condimento y lo picante. Entonces, a veces hay ese choque de que ellos dicen, es que la comida de acá no nos gusta porque es muy desabrida. Y nosotros Ujú. probamos la comida y nos enchilamos y decimos, es que la comida de allá es muy picosa y muy condimentada, pero Ujú. termina siendo una mezcla, ¿no? Entre el que las personas conocen otras cosas diferentes y se van compartiendo usos y costumbres y también ideas. La verdad es que hay una muy buena aceptación y sobre todo esa parte que te digo que sí se activa la economía, se ve diferente en los pueblos. Ay, eso es algo muy, muy importante porque también es parte de lo que las empresas hacen, ¿no? Favorecer el crecimiento de las zonas donde están enclavadas. Para todos aquellos que luego me dicen, América, es que
En cuanto hablamos, por ejemplo, del contexto que lo mencionabas hace rato, contexto de la organización, y cuando lo vemos, por ejemplo, en ISO 22000 o lo vemos en FSSC, que dicen, es que esas cosas de dónde las sacas, o sea, el contexto que es, bueno, el contexto es tener personas que no son de ahí y son tus colaboradores, ¿cómo vas a asegurar o cómo vas a apoyarte para que ellos de sus partes, como parte interesada, perdón, ¿cómo vas a asegurarte que hay cumplimiento para sus requisitos? ¿Cómo vas a asegurarte que las necesidades que tiene, por ejemplo, la comunidad de ti como organización se están cumpliendo o se están viendo afectadas, ¿no? Ya sea para positivo o negativo. Todos aquellos que luego dicen, es que esas cosas son muy elevadas y aquí en mi empresa chiquita no me va a aplicar o en mi parcela chiquita no me va a aplicar. Allí está, es un ejemplo bien claro de cómo esos análisis, tanto del contexto como de las famosas partes interesadas, se está viendo o se está observando que hay, ¿cómo se llama? Que sí se vive y se puede ejecutar, ¿no? Y se puede revisar el cumplimiento, ¿no? Simplemente aquí lo estamos viendo con toda la parte de responsabilidad social. Cuando lleguen las personas que son muy nuevas, por ejemplo, ¿no? Que ya tienen experiencia o que ya han ido y van a sus lugares de origen y regresan cada cosecha, sino cuando a lo mejor son muy nuevas, ¿de qué manera favorece todas las acciones de responsabilidad social al cumplimiento de las actividades de inocuidad? ¿Cómo has visto que favorece o que a lo mejor no favorece, sino que es algo que es complicado, ¿no? Que se dé. Pues es un verdadero reto, la verdad, Ujú, con las personas que recién llegan, sobre todo que no tienen experiencia en otras empresas. Entonces, ujú, para poder alivianar, digamos, este reto, lo que hacemos es que a las personas desde que se les recibe, se les explican cuáles son sus derechos y obligaciones en todos los aspectos, tanto en la parte de condiciones laborales, pero también en la parte de los sistemas de gestión. Entonces, ok, lo que hicimos fue armar un programa de inducción en el que ujú, vamos llevando al colaborador de lo general a lo particular, ¿no? Y empezamos pues hablando en sí de la empresa para que conozcan en dónde están, la filosofía, los valores que tenemos, y luego los vamos llevando hacia la parte de las reglas y las políticas para que empiecen a adentrarse en los derechos y obligaciones. Les hablamos de condiciones generales de trabajo, que eso es muy importante para antes de irse a laborar, y luego empezamos con los temas de inocuidad. Entonces, desde ahí es el primer acercamiento que tenemos nosotros con ellos para ir asegurando que se acerquen al cumplimiento y a la implementación. Ahora, cuando ya se les explica en las viviendas, porque también en las viviendas se tienen ciertos reglamentos que también están ujú, relacionados con la sanidad. Entonces ahí, por así es. ejemplo, desde ahí se les pone reglamentos para la cuestión de la limpieza de sus propias viviendas, la separación de la basura, Ujú, el uso del agua potable y el agua purificada. La cuestión se les dan recomendaciones de higiene personal también. Los acercamos al centro de salud, entonces, desde ahí ya ellos se van acercando. Cuando ya llegan a su centro de trabajo y lo reciben, lo primero ujú, que hacen es darles una plática de inducción al puesto de trabajo, y el equipo de inocuidad refuerza lo que son las buenas prácticas agrícolas y de higiene. ujú, Entonces, con esa plática se refuerza y ya se les explica de manera general qué es lo que tiene que hacer. Entonces, el poder explicarle a las personas desde que llegan cuáles son las reglas del juego, por así decirlo, ya les da ujú, un acercamiento. Obviamente, cuando son nuevos y no tienen idea de lo que se está hablando, sí se les dificulta. Por ejemplo, el decirles que tienen que usar un zapato cerrado y ellos vienen con guarache. ujú. ¿Sabes qué? Gracias, Pues sí, no traigo zapatos y no tengo dinero para comprarlos. Hasta eso tenemos que tener considerado, y para eso la empresa otorga ciertas facilidades para que ellos puedan acceder a recursos y que puedan comprarse un par de zapatos. O sea, desde ahí empieza el reto. Entonces, sí. el poder tener ciertas facilidades nos ayuda también a que la gente colabore con nosotros en los temas de inocuidad. Ujú, Y lo otro que sí trabajamos mucho es que con el equipo supervisor, y como yo se los digo a ellos, ustedes son la pieza, el puesto clave para acercamiento con las personas, porque ustedes son unos expertazos, son unos ujú, expertos en manejar la planta, pero su principal labor es el trato con el
personal. Entonces, personal. esta Ujú. sinergia que logramos entre supervisores y colaboradores nos ayuda mucho para implementar los sistemas de gestión y es mucha supervisión. Entonces, pienso que el dejar las reglas del juego claras desde un inicio ayuda a tener una relación más armoniosa, porque si tú traes personas y no les explicas a qué Ajá. vienen y no les das la certeza de todo lo que ellos van a obtener a cambio de cumplir con reglas, pues ellos no van a trabajar de una manera adecuada. En cambio, si tú les explicas y les das el acompañamiento adecuado, ellos van a irse integrando a las actividades en una forma de ganar, ganar. Eso es Sí, lo principal. y esto que comentas es muy interesante porque estamos hablando, por ejemplo, de gente que a lo mejor viene de un rancho muy alejado, que vienen de monte, que vienen en el cerro, que a lo mejor son comunidades súper pequeñitas donde no tienen acceso al drenaje, donde el agua, por ejemplo, es de pozo, no hay agua corriente como a veces observamos aquí, a veces se nos hace muy fácil, ¿no? Está abierto, ábrele a la llave y le abres y ya con eso es suficiente. Eh, pero yo en ocasiones cuando he platicado con la gente, me dicen, eso es muy común, América, pero es que cómo no sabe que está sucio, cómo no sabe que no se tiene que limpiar. Le digo, no, muchachos, la limpieza es diferente para ti y para mí. Si tú no me explicas bien cuál es tu concepto de limpieza y dónde tengo que llegar yo para que la limpieza sea aceptable, pues entonces yo me voy a frustrar porque yo te estoy limpiando a mi modo y a lo mejor no es lo que tú necesitas. Y eso es parte de lo que mencionas, las reglas del juego, cosas tan sencillas como explicarles qué tipo de zapatos, cómo lavarse las manos, cómo utilizar el agua, como le platicábamos antes de empezar, o sea, ir al baño, ¿sí? Cómo utilizar los baños, que a lo mejor tú considerarías, pues, oye, es un baño, sí, pero no todos tenemos acceso a las mismas cosas y hay que dejar bien claro cuál es la situación de cumplimiento para que yo lo pueda hacer y pues yo la pueda seguir repitiendo, ¿verdad? Y no esté dando tumbos, que sepamos bien lo que son esas reglas del juego. Ahora, no sé si me imagino que si has escuchado este concepto de cultura de inocuidad, ¿va? En este concepto de cultura de inocuidad, pues hablamos de lo que son valores, creencias y también de las normas, ¿verdad? O así como las reglas del juego, las normas que nos van a afectar relacionadas con inocuidad, ¿verdad? Van a afectar nuestro pensamiento y nuestro comportamiento relacionado con la inocuidad. ¿Cómo has visto que estas acciones para fomentar la responsabilidad social afectan en el compromiso de las personas para llevar a cabo las actividades de inocuidad? Es decir, cómo yo al decirles las reglas del juego, la gente me compra el por qué las hago, porque es importante hacerlo, pero que lo vea como algo que es beneficioso para ambas partes y no solamente para la empresa que me está diciendo qué hacer y yo no obtengo nada. O yo solamente lo hago porque pues, no me queda claro, pero lo tengo que hacer. Sí, de hecho, pienso que cuando las personas, o sea, lejos de la parte de que los capacitas y los Ujú, supervisas, creo que en primera instancia el quitarle a las personas ciertas preocupaciones ya te da un empujoncito para que puedan enfocarse en ser productivos y cumplir con las reglas. Entonces, si tú quitas ese factor preocupación de lo que puedan dejar en casa o con la familia, ya te ayuda para encaminar hacia la cultura de la inocuidad. Ahora, como tú lo dices, la cultura tiene que ver con usos, con costumbres y con valores. Entonces, allí es donde está el verdadero reto, porque no nada más el reto está con los colaboradores que están en el área productiva, está con toda la ujú. organización, porque todos Sí, tenemos usos y costumbres muy arraigados, desde cómo te lavas las manos, porque te lo enseñaron o así lo aprendiste tú, cómo desinfectas tus frutas y tus verduras en casa, porque a ti se lo enseñan así, y cómo ujú, tú limpias una área, por ejemplo. Entonces tienes que estar rompiendo esas barreras para poder hacerle entender a las personas el por qué necesitan las cosas. Entonces, pienso que lo más importante es darles ejemplos prácticos y siempre tocar la sensibilidad de las personas. Siempre les explicamos el por qué se tiene que hacer así las cosas con ejemplos prácticos y como les decimos a ellos, el cuidar todas estas prácticas van a cuidar nuestra fuente de empleo. Y más allá ujú. de eso,
vamos a garantizar que las personas no se enferman o pueden morir con los alimentos que estamos produciendo. Siempre tocamos esa parte sensible de las personas para que lo entiendan. Entonces les digo, miren este producto, este tomate, por ejemplo. Este tomate que nosotros producimos aquí y que se va al cliente en Estados Unidos está producido y está manejado de la misma forma en la que nos lo vamos a comer nosotros. Ustedes comerían este producto sabiendo que está el riesgo de que se puedan enfermar, y la verdad es que las personas muchas veces no magnificamos hasta donde puede llegar un brote de alimentario, ¿no? Donde puede desencadenar hasta la muerte de personas. Tratamos de tocar esa sensibilidad con las personas para que puedan entender la importancia. Y la verdad es que sí ayuda mucho la capacitación, pero también estar en la supervisión constante. Y estar en la supervisión significa estar rompiendo esas barreras y poder reeducarnos todos juntos para poder cambiar nuestras formas de hacer las cosas. Me gusta mucho esa palabra que utiliza, reeducarnos, porque hay veces que no consideramos, como así en mi casa lo hacían, pues porque está mal si lo hacían así en mi casa, ¿no? Bueno, pero en ocasiones me ha tocado decirles, muchachos, pues en su casa a lo mejor su mamá se equivocaba o no lavaba de manera efectiva la verdura y había, no sé, tenía algún parásito. ¿Cuántas personas se enfermaban? No, pues en mi casa éramos 4. Digo, imagínense eso en casas, montonales de casas, cuántas lechugas, cuánto producto es el que ustedes venden. No, pues un montón. ¿Cuántas casas no se van a enfermar? Y podemos ver ya no solamente el impacto en la organización, en el nombre, ¿no? Sino consideras o crees capaz de tener en tu cabeza, con tu conciencia, que por una situación que tú dejaste de hacer o no le hiciste adecuadamente, se pudieran haber muerto 1, 2, 3, 5, 10 personas. Yo creo que nadie quisiéramos eso, y es también parte de lo que la gente, pues en su momento te compra, ¿no? Te dice, bueno, sí, porque se va a morir alguien si yo lo puedo hacer o lo puedo evitar a través de una práctica simple, como puede ser lavar las manos o lavar la mesa que me dijiste, o no tocar el producto con mi mano sucia, o si se me cae al piso, no aventarlo así, ¿no? A las líneas donde está todo limpio. La gente de verdad responde. Muchas veces me ha tocado ya ahorita última generación, que es muy es que ellos saben, o sea, es que yo no tengo por qué hacerles el trabajo, yo no tengo por qué hacer, ¿cuál es la palabra? Yo no tengo por qué estarles diciendo qué hacer, porque ellos ya saben qué hacer. No siempre, hay veces que no sabemos qué hacer y necesitamos reeducarnos en el hecho de que cuáles son las prácticas correctas y seguirlas. Eso es lo que nos hace falta. Hablando de esto de las generaciones, ¿cómo te ha tocado ahorita las nuevas generaciones de chicos que han entrado? Porque me imagino que tienes o debe haber personas pues de muchísimas edades, ¿no? Gente que ya tiene 4, 5, 6 años o hasta 10 años, me imagino, yendo o regresando, y con las nuevas personas. ¿Cómo te ha tocado este choque de generaciones o este cambio de generaciones y de pensamiento que tienen? Híjole, yo creo que es un tema bien fuerte porque me ha tocado sufrirlo. Desde no entender la filosofía de vida que traen estas nuevas generaciones, que es tan distinta a la nuestra. Así es. Porque a mí me tocó, por ejemplo, en lo particular, crecer con aspiraciones de aprender, de trabajar, de superarme, salir adelante, de buscar cómo hacer las cosas. Y ahora las nuevas generaciones traen el chip de que les des todo a la mano y de que les tienes que quitar todas las dificultades. O sea, ya difícilmente aceptan retos grandes y se van más por lo fácil, por así decirlo. Entonces, a veces es complicado porque las personas que ya son mayores, porque tenemos adultos mayores y tenemos adultos, y dicen, no, hombre, es que esta persona a su edad me rinde el triple que el muchacho que nada más quiere estar Sí. platicando, o inclusive que le das una actividad y lo cambias. No, es que a mí me contrataste para esto, aquello yo no lo voy a hacer. Es un reto bien fuerte porque traen este chip de quererlo todo fácil, quererlo todo al alcance, no les gusta batallar. Entonces, hay de todo, ¿no? Hay jóvenes que son muy impetuosos, muy inquietos,
que tienen mucha creatividad y nos ayudan a resolver muchas cosas, pero también tenemos este choque cultural en que las nuevas generaciones pues no quieren batallar, traen otra forma de trabajo tan diferente, luego tienen tanto acceso a tanta información que muchas veces Información. es más difícil convencerlos de hacer las cosas o reeducarlos Sí, porque ya traen un bombardeo de información de todos lados, tienen mucho acceso. Entonces, también, por ejemplo, el uso del teléfono celular, estar cortando con esa parte es bien difícil, tanto para adultos como para jóvenes. Ahorita el uso del teléfono celular, las redes sociales, sí merma mucho la productividad y en el caso de nosotros que estamos en el área de alimentos, pues sabemos que el celular es un vector importante de ujú, contaminación, principalmente microbiológica, y eso sí nos afecta sí, bastante, ¿no? Tenemos que tener muchos controles y aparte, por ejemplo, nosotros en el agro nos afecta también en la parte fitosanitaria, porque es un vector para cuestiones de plagas, enfermedades para la planta. Es un doble reto. Entonces, con las nuevas generaciones tenemos que estar, por ejemplo, nosotros, nuestros supervisores, hay muchos ingenieros que son muy jóvenes. ujú, Entonces pones a jóvenes dirigiendo a jóvenes y a veces sí hay esos choques ujú. de saber, oye, es que, ¿cómo va a venir este muchacho a decirme algo a mí? O, por ejemplo, con los adultos, ¿cómo va a venir este joven a decirme a mí? O, por ejemplo, Ajá, cuando son mujeres también, cuando son sí. supervisoras las que están a cargo. Entonces, sí tenemos varios retos con ellos. Y como te dije en un principio, lo que tratamos de hacer es conocer cuáles son las expectativas que ellos tienen y Sí, apoyarnos de los supervisores para que ellos nos ayuden a identificar esos talentos y esas áreas de oportunidad para nosotros poder potenciarlos. sí, y eso también me gustaría que quedara como una observación para todos los que nos van a estar viendo. Muchas veces pensamos que como alguna certificación ya me pide lo de la cultura de inocuidad, pues yo tengo que buscar un checklist, ¿verdad? Donde me diga cómo tengo que medir y luego implementar acciones y ya darle seguimiento. Pero no nos percatamos de cómo es nuestra organización. O sea, no todos los checklists me van a servir, no todas las recetas que podamos tener de cultura de inocuidad me van a servir. Debemos de entender cómo está nuestra empresa y cómo tenemos nuestro balance de personas, ¿no? Y qué es lo que las motiva para dar cumplimiento. Si tengo muchos jóvenes y los jóvenes, como dices tú, tienen acceso a muchísima información, pero no solamente información valiosa, sino también las famosas fake news, ¿verdad? Entonces, ¿qué va a pasar si ahí dice no te laves las manos porque si te lavas las manos no es cierto que haya una infección o que no haya nada, ¿no? No va a pasarte nada. Entonces, y yo empiezo a tener como reticencia del personal a eso que es una actividad muy sencilla y que ya sabemos desde años que es efectiva. ¿Cómo hago pues para asegurarme que lo convenzo, ¿verdad? Que se suba al barco y que sí es verdad que si no se lava las manos, sí va a haber una repercusión. Eh, Eso, vamos a ponerlo así, el tener tanta información ya a veces nos deja a nosotros de lado porque piensan que nosotros no tenemos la verdad, pero tampoco es importante lo que les decimos porque ellos lo pueden buscar en su celular. Pero sí es importante entender cómo vamos a hacer que todos nos hagan caso y se suban al barco. Me ha tocado casos de empresas donde hay generaciones, que les digo yo, la generación de la chancla, todos los que nos enseñó nuestra mamá chanclazos a entender, y si tú le dices, hay que lavarse las manos después de salir o de antes de entrar a trabajar, lo hacemos porque, y ni siquiera lo cuestionamos. ¿Por qué? Pues porque a mí me daban un chanclazo y pues yo lo hacía porque lo tenía que hacer. Ahora, hay generaciones donde ya tienen tanta información, ¿no? Ya esas situaciones de hacer las cosas porque sí, ya no están tan arraigadas. Bueno, ¿cómo hacemos para que ellos también sigan, verdad? Me ha tocado empresas donde me dicen, América, es que yo, ¿por qué no lo hacen si ya les dije que lo tienen que hacer? Bueno, sí, pero ya no estamos bajo los mismos estímulos, ¿verdad? Si a mí me dicen hazlo, pues lo tengo que hacer. Si a otra persona más joven le dicen hazlo, te pueden preguntar, ¿pero por qué? ¿Qué efecto tiene? Pero yo no he visto, luego no me he lavado las manos y no ha pasado nada. Son cosas que no siempre van a suceder, pero que tenemos que hacer que nos compren la idea. Yo creo que ese es de los principales retos, como mencionas, que nos compren la idea y que quieran hacerlo. Sí, de hecho, también lo que me ha tocado ver particularmente
en ciertos grupos es que también hay un poco o un bastante apatía. Entonces, a veces ya no tienen tanto el interés de aprender cosas nuevas, sino que nada más quieren hacerlo de manera automatizada, que le des una actividad, que le digas qué hacer y hasta ahí. O sea, no les gusta que les cambie las actividades, ni tampoco te andan cuestionando más allá, sino que a mí me diste esa actividad y es lo que voy a hacer. Si yo tengo que recoger la basura de esta rayita para acá, si se pasa un papelito para otro lado, a mí ya no me toca. Y te Ujú. cuestionan el por qué y sí es bien, bien difícil con las nuevas generaciones esta parte de que pues ya no tienen es como dices tú, esas ganas de hacer las cosas y de salir adelante, como que ya lo ven como más algo más automático, como que Sí. también ya es como obligación del gobierno, de la empresa, de la sociedad, darles Ujú. todo al alcance para que ellos puedan solucionar sus problemas. Ese es un reto verdaderamente grande para nosotros y luego además, ahora con las nuevas generaciones, pues ellos están buscando otras formas de vida diferentes. Entonces, sí te estás quedando corto en la parte de mano de obra para las actividades primarias. Ya muchos jóvenes se están alejando de las actividades primarias y es un reto verdaderamente grande la parte de conseguir gente para que trabaje en este sector. Porque ya, como dices tú, con la información, con nuevas tecnologías, con tanto influencer, piensan que el camino fácil o más rápido es otro, pues, y que en esa información que tienen, piensan que realmente es verdad, que sin hacer nada pueden salir adelante, cuando la verdad es que te dediques a lo que te dediques, tienes que esforzarte, tienes que trabajar para poder conseguir las cosas y estar teniendo estas generaciones con este chip de que todo va a llegar fácil, de que estando en pijama en casa y con una computadora ya van a poder hacerse millonarios o viajar por el mundo, es bien difícil romper con esas nuevas ideas que se están generando. Sí, y eso nos corta, volvemos a la misma parte, ¿no? Lo contexto, esas son situaciones que nos van a, o nos están generando un riesgo para la consecución de objetivos, ¿no? Tanto de inocuidad, calidad, productividad, todo, ¿por qué? Porque ya nos estamos quedando sin mano de obra. Todo esto es muy interesante platicarlo porque sí son cosas que, como te mencionaba, muchas empresas con esto, vamos a ponerlo así, con este nuevo concepto de cultura de la inocuidad que siempre ha estado, porque pues siempre ha sido ese famoso ponerte la camiseta y hacer las cosas de acuerdo a lo que nos están solicitando, pero ellos muchas veces quieren nada más como de qué manera lo implemento y de qué manera con un documento ya puedo zafarla, ¿no? En una auditoría. No, o sea, trabajar con las personas, identificar cuáles son los requisitos que tenemos internos y de qué manera podemos favorecer su cumplimiento o darles una voz para que sean escuchados. Y esto, la parte de responsabilidad social nos ayuda mucho porque al menos le das al trabajador la opción de que muchas situaciones que pueden ser una causal de error, de problemas, de dejar de cumplir con los requisitos, pues tú se las estás facilitando para que ellos se enfoquen en cuestiones solamente de trabajo. Una pregunta, ¿cómo sabes cuando tú defines una acción para cumplimiento con responsabilidad social, cómo sabes que es efectiva? ¿Qué es lo que mides para saber que sí te están funcionando? Sí, en el caso de los colaboradores que son migrantes, uno de nuestros principales indicadores es la tasa de retorno. Es decir, del 100% de colaboradores que llegaron esa temporada, ¿cuántos vuelven a la siguiente? En nuestro caso es del 80%. Entonces, saber que si una persona regresa, quiere decir que algo hizo bien la empresa. Y tenemos el reto de ver ese 20%, por qué no está regresando con nosotros o qué pasó con ellos y que se están quedando a lo mejor de nuevo en sus comunidades de origen o inclusive que se están yendo a trabajar, por ejemplo, a Estados Unidos. Entonces, ese es el primer indicador que nosotros tenemos para estar midiendo qué tan efectivos son nuestros programas sociales y cómo está afectando la calidad de vida que nosotros estamos otorgando a los colaboradores dentro de la empresa. Otro indicador importante, por ejemplo, es el ausentismo, que es algo que se está midiendo todos los días, porque aunque nosotros tengamos todas las facilidades y todas las condiciones de vida dentro de las viviendas,
aún así, con todos los beneficios que ellos tienen, sí tenemos ausentismo. Entonces, diario tenemos que estar verificando cuál es el motivo por el que el colaborador no asistió a trabajar. Y nos encontramos con una variedad de problemáticas sociales a las que nos enfrentamos. Entonces, estar midiendo el ausentismo y la causa de este nos ayuda a nosotros a saber qué tan efectivo es nuestro programa, pero también cómo replantear las estrategias y qué hacer con esas problemáticas que detectamos. En la parte ambiental, pues también tenemos otros indicadores que tienen que ver, que están muy relacionados con la gente. Por ejemplo, nosotros tenemos un programa de recuperación de algunos materiales y de reciclaje en los que involucramos directamente a los colaboradores en las viviendas. Entonces tenemos indicadores también ambientales. Entonces todo esto nos permite estar midiendo qué tan efectivo es nuestro trabajo. También, cuando nosotros logramos convencer a las personas o hacer concientización sobre ellos, por ejemplo, los adultos, para que entren a programas de alfabetización, nosotros llevamos también un indicador de cuántas personas logramos alfabetizar cada temporada, porque a nosotros una persona que está alfabetizada nos ayuda muchísimo con otros objetivos de la organización. Es otro indicador que tenemos muy importante. Entonces, ir midiendo esos indicadores nos ayudan a ir viendo el rumbo porque tenemos que ir cada año para hacer mejoras y que nuestros indicadores mejoren. Híjole, está súper fortalecido tu programa y está muy robusto porque tienes indicadores para poder saber si el personal está bien, o sea, si está tranquilo, si está a gusto con las actividades que tú tienes de responsabilidad social, y eso también cómo te repercute, ¿no? En los indicadores de la empresa. Y esa es una manera que también cuando hablamos de empresas que quieren implementar la parte de cultura, sobre todo cuando ya ahorita nos están pidiendo objetivos de cultura organizacional o en este caso de inocuidad y de calidad, pues los podemos hacer la liga, ¿no? Entre qué actividades estoy haciendo yo para que el personal esté comprometido en el trabajo y cómo los relaciono con los objetivos que tiene la empresa. De esta manera, mi programa, que en este caso es responsabilidad social, cómo abona a los objetivos de la empresa y a que la gente esté comprometida, ¿no? En el día a día con las actividades que tiene que realizar. Sí, tal vez algunos indicadores relacionados más con la parte de cultura de inocuidad tiene que ver con los hallazgos. Por ejemplo, los ¿Ok? hallazgos de incumplimiento de buenas prácticas Ujú. agrícolas o de manufactura, que te van dando un indicio de qué tanto las personas están captando, implementando los programas. O, por ejemplo, un indicador de desviaciones en auditorías o acciones correctivas. Entonces, esos indicadores te pueden ir dando un panorama de Ujú. qué tan efectivos están siendo tus programas para poder hacer reajustes. Entonces, en nuestro caso, en campo, que nuestra población es 99% migrante, el trabajo que se hace desde las viviendas y todo lo que se hace en materia de calidad de vida repercute directamente proporcional en la productividad y en la implementación que se tiene en la producción. Entonces, este match que tenemos que hacer entre los indicadores de responsabilidad social y los de inocuidad tiene que ser muy preciso para que sea un análisis integral y que nos permita evaluarnos cada temporada y también tener nuevas ideas y nuevos proyectos de cómo poder solucionarlos y que todo esto mejore. Muchísimas gracias, Marisol. Yo creo que ha sido de las pláticas más enriquecedoras, sobre todo porque por lo menos para la industria ahorita es algo nuevo, pero sobre todo porque podemos aprender mucho de la parte de agro, ¿no? De las actividades que ustedes ya realizan y que podemos tomar ideas para implementarlo en las organizaciones. ¿Me podrías dar tus últimos apreciaciones, por favor, respecto Sí, al claro, tema? yo creo que independientemente del tamaño de la Ujú. organización o específicamente la cadena de suministro en la que participe, podemos implementar acciones desde lo macro hasta lo micro y que pueden repercutir directamente en los objetivos de la organización. Yo siempre he dicho que, por ejemplo, un sistema de gestión independientemente del tamaño de la empresa, es el mismo, porque Ujú. tienes que administrativamente seguir los mismos pasos para implementarlos, aunque cuando ya lo implementes, pues si tu organización es pequeña, a lo mejor tus objetivos van a variar a una organización grande que se enfrenta a retos diferentes.
pero que independientemente de tu tamaño, puedes implementarlos de manera sistemática y puedes irlo mejorando cada día. Y algo que sí podría comentarles a todas las organizaciones es que escuchar e implementar un sistema de gestión de responsabilidad social pareciese que es un monstruo, pero con pequeñas acciones pueden lograr grandes cambios. Entonces, conocer la organización, su contexto y conocer a las personas con las que interactúan les va a dar el camino a seguir para poder implementar acciones que los lleven a mejorar la productividad y que los encaminen también hacia la cultura de la inocuidad. Muchísimas gracias. Esto que acabas de decir, yo creo que resume de manera muy efectiva un planecito pequeño de cómo poder hacer una implementación y que además nos muestra que esas cosas que a veces vemos, como te digo, el contexto, partes interesadas, este análisis de riesgos que luego dicen en las empresas, pues es que yo ya tengo el FASA, pues esas cosas como para qué me las piden, me importa, me hace, me perjudica que no lo estoy entendiendo, me perjudica que no lo tengo completo. Pues sí, porque va a haber acciones, como en este caso, tú quieres el compromiso del colaborador para hacer acciones de inocuidad, de calidad o cumplimiento de objetivos, y no lo estás logrando porque no estás entendiendo, ¿verdad? ¿Qué es lo que necesitas para que ellos puedan retroalimentarte con ese compromiso? Me tocó en una organización donde la verdad es que era una organización muy poco preocupada por las personas que trabajaban para ella, ¿no? Y recuerdo que llegaban los camiones de agave y estaba en un molino, el siguiente paso era un molino, ¿no? Pasaba el agave y en esa zona hacía muchísimo ruido, entonces obviamente tenías que utilizar tus famosos tapones auditivos porque si no, pues el personal iba a estar perdiendo la audición por la continua exposición. De acuerdo que cuando le platiqué al encargado de esa área le dije, oiga, mire, pues es que los tapones que para los muchachos, mire, es que ellos pueden perder su audición, etcétera. Me comentó, no, es que yo necesito que los muchachos oigan bien por si se atora algo en el molino, pues que no se muela, que no se friegue el molino, ¿no? Yo le decía, pero pues, no importa, ¿no? O sea, que se pongan los tapones, no pasa nada. ¿Qué va a pasar si alguno de sus muchachos pierde el oído por estar tanto tiempo expuesto a este ruido? Pues me hizo un comentario que no se me olvida porque me dijo, pues consigo otro. O sea, no estamos hablando de no estamos hablando de organizaciones que consideran a las personas como un recurso valioso. Estamos hablando de organizaciones que también pueden considerar a la gente como algo desechable. Y responsabilidad social nos ayuda a entender que la gente no es desechable y que entre mejor oportunidad le des para que ellos puedan regresarte a través de su trabajo, todo lo que has hecho por ellos, pues sí vale la pena, vale muchísimo la pena y yo creo que son cosas que no, al menos no me gustaría volver a escuchar en otra empresa, ¿no? Sino que tengamos esas ganas de salir adelante tanto la empresa como nosotros para un bien común que es la elaboración de alimentos inocuos y de calidad. Sí, así es, y ojalá que las historias que se repitan y se replican sean las historias bonitas, las historias de casos de éxito, porque la verdad es muy satisfactorio el, por ejemplo, llegar a campo y saludar a las personas y que te saluden con una sonrisa. Luego Ujú. los ves en el empaque y te saludan, los ves en sus viviendas, en los centros de desarrollo comunitarios y ya los ves en un contexto de cotidianeidad en el que te da gusto verlos cómo disfrutan de su familia, cómo disfrutan de sus ratos libres después de haber llegado a una jornada de trabajo y cómo la gente se expresa también de la empresa y cómo ellos se sienten contentos de poder estar en un lugar donde se les valore y donde puedan ayudarlos a ellos y a sus hijos a crecer y aportar su granote de arena, porque no es un granito, es un granote de arena para la organización y que se sientan contentos y la verdad, en mi caso particular, en la empresa en la que trabajo, los directivos siempre dicen eso, pues de que las personas, el capital humano es de lo más importante que tiene una organización y si no los cuidamos, la empresa se va a ir al pique. Entonces, el Ujú. trabajo que se hace con las personas es de los más importantes para una organización. Muy bien. Pues muchísimas gracias, Marisol, por acompañarnos el día de hoy. Todo lo que nos has compartido ha sido muy provechoso y yo creo que muchas personas van a ver los beneficios, ¿no?
tanto de un sistema de gestión de inocuidad, cómo se puede relacionar con los sistemas de responsabilidad social y de qué manera podemos hacer relación entre los diversos sistemas, ¿verdad? Para obtener un bien común que es la elaboración de alimentos que no causen daño a la salud. Sí, así es. Muchas gracias por la invitación, América. Y aquí tienen su casa en Sinaloa. Y cuando necesiten hablar de otro tema relacionado con el agro, pues aquí tienes a tu servidora. Será que estaré siempre muy contenta de platicar de este tema que me fascina, la implementación de sistemas de gestión. Muy bien, muchísimas gracias, Marisol. Entonces, muchas gracias a todas las personas que van a ver este video. Cualquier duda o comentario, ya saben que pueden colocarlo en los comentarios del video de YouTube. Si es una duda que podamos nosotros responder, lo haremos. Si no, nos comunicaremos con Marisol para que nos apoye a resolverla. De cualquier manera, van a aparecer los datos de Marisol para si ustedes quieren comunicarse con ella. Les agradezco el tiempo por haber visto este video y nos vemos en otra charla. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias.